Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Pasándola junto, pasándola bien. Bendita la nación cuyo Dios es el Señor, dice la traducción Nueva Biblia Viva. A ver cómo dice el lenguaje actual. La Biblia lenguaje actual. Me encanta esta. A ver. Ahí lo buscamos. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Salmo 33, 12. Ustedes, dice, ustedes, pueblo de Dios, canten con alegría a Dios. Ustedes, pueblo de Dios, canten con alegría a Dios. Así arranca ese Salmo 33. Son canciones, son poemas antiguas que lo escribieron, algunos lo escribió David, otro Salomón y algunos otros que pertenecían al coro del templo de Israel. Los labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. En los labios de gente sincera suena bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas. Y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto, porque por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con una sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Pero Dios cumple sus propósitos, sus propios planes, y realiza sus propósitos. Dios mío, decía el salmista, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente, desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. No hay rey que se salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza, no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. En tiempo de escasez, no los dejas morir de hambre. Tú nos cuidas, tú nos ayudas, nos proteges como escudo. Por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos, Dios nuestro. Que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Acabo de leer el Salmo 33, en la traducción en lenguaje actual. Y en la que me enfoqué esta mañana fue en el versículo 12, donde dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Ese es
la partecita, la frase, el fragmento en la que me enfoqué en la mañana de hoy. Arrancando el día todos juntos, es lindo hacerlo de la mano del que nos cuida, ¿no? Del que nos protege. Todos tenemos en nuestro corazón un lugar especial, preparado para Dios. A veces lo queremos llenar con muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Dios nos preparó con un faltante a propósito, para que lo busquemos, para que entendamos la falta que tenemos. A veces rechazamos eso, ¿no? Yo en una oportunidad conté, estaba en Buenos Aires, estaba en la estación Florida, que queda por el ferrocarril Belgrano, que va a Retiro, pasando Munro, antes de la estación Padilla. Y había una pared grande, y allá suelen escribir grafitis en las paredes. La juventud compra aerosoles, pinturas en aerosol, y escribe grafitis. Y en una pared decía: Dios te ama. Escrito grande, muy bien escrito, una obra de arte. Y por encima alguien había escrito, por encima de esa frase, alguien había escrito, y en la leyenda decía: Dios no existe, es tu miedo a la muerte. Como rechazando la primera frase de Dios te ama, ¿no? Dios no existe, es tu miedo a la muerte. Quería decir a esa persona que nosotros creemos en Dios porque le tenemos miedo a la muerte. Y es totalmente lo contrario. Aquella persona que cree en Dios no le tiene miedo a la muerte, porque sabe perfectamente que la muerte es solamente un trámite. Todos los días hay personas que llegan a esa puerta y tienen un desenlace. Se van de esta vida, pasan a una eternidad. Todos, todos. La diferencia es a qué eternidad pasamos. El alma es eterna, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo, nuestro bello cuerpo, se descompone y nos comen los gusanos. Pero el alma es eterna. Ahora, ¿dónde va a parar el alma? Esa es la clave de cada uno de nosotros, tener en cuenta. Porque de que va a ser eterna, va a ser eterna. La muerte, según la Biblia, es la separación eterna de Dios. Entonces aquellos que hicieron lo bueno, que aceptaron el sacrificio de Jesús, que entendieron el plan de Dios, no mueren, sino que duermen, como decía Pablo, los que durmieron en Cristo. La muerte es la separación eterna. Los que duermen no se separan eternamente, sino que vuelven a Dios. Ahora, no todos vuelven a Dios. Lo tenemos que tener presente, por más allá que duela. Muchos hemos perdido familiares y no sabemos si hubo una separación eterna o una unión eterna con el Creador. Eso solamente Dios lo sabe. Pero es bueno tener en cuenta para nosotros mismos. Muchos dicen sí, pero nadie que murió volvió para contar qué es lo que sucede del otro lado. Por inteligencia, por coherencia, conviene creer en Dios. Porque si no existe nada, nada perdemos. Pero si existe, perdemos todo. Y por inteligencia no debemos perder todo. Ganamos si estuvimos de su lado. Si aceptamos, si tuvimos una mente, un corazón firme, que fuimos personas con moral, con ética, que respetamos al otro. Y vuelvo a repetir, como lo digo cada mañana, no, esto no es religión, esto no es religiosidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengo en mi corazón hablo esta mañana, así como cada mañana, porque la religión mata.
asesina, mutila, desune. Pero la relación con Dios es totalmente diferente. Une. Uno comparte con el otro lo que ha vivido, lo que ha experimentado con Dios. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Esto es una afirmación que decía el salmista. Dios creó al ser humano con un propósito, que sea su pueblo, que sea suyo. Le dio la oportunidad de elegir, le dijo lo que estaba bueno y lo que estaba malo, y el ser humano mete la pata, ¿no? Le erra al blanco, como digo siempre, que ese es el significado de pecar, es errar al blanco. Pifió en su manera de vivir y eligió desobedecer, y después, por supuesto, tiene las consecuencias. Podía ser totalmente diferente. Y en uno de estos textos de este mismo capítulo 33, en el 9, en el versículo 9, un poco antes, decía el salmista: Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Ese es el poder de Él. Nosotros a veces pensamos que Jesús viene como un niñito, allá en el establo de Belén, ahí aparece Jesús, o arranca cuando el ángel le dice a María, esa mujer humilde, virtuosa. Tengo un enorme respeto a esa mujer. Como mujer es la persona a quien Dios eligió por su humildad, por su fidelidad a Dios. Nosotros creemos que Jesús entra en escena ahí, pero 730 años antes, Isaías habla de su venida, porque Él ya existía. Cuando se presenta ante Juan el Bautista, Juan decía: Él es menor que yo, pero Él es antes que yo. Porque Jesús tenía unos meses menos que Juan, eran primos, era menor que Juan, pero Juan decía que Él era antes que Él, y que aún no se animaba a desatar los cordones de la sandalia de Jesús, no era digno de hacer eso. ¿Y dónde aparece Jesús por primera vez en escena en la Biblia? La Biblia habla de un Dios creador desde el primer versículo del primer libro, del principio, del Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un Dios creativo. Y después empieza a enumerar las cosas que empieza a crear en la tierra. Y creó Dios la luz y dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y dijo esto, y dijo lo otro, y fue formando todo lo que conocemos, que sean las hierbas, los animales del campo. Esa palabra, esa palabra es Jesús. La Biblia en el principio habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, de las aguas. Habla de Él, habla del Espíritu y habla de la palabra. Él decía y era hecho. Y Juan, el discípulo amado en el Evangelio que él escribió, él decía: en el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Esa es la palabra. Ese es Jesús, que arrancó desde el principio. Por eso este salmo, en el versículo 9 del capítulo 33 que estamos leyendo, decía: Él creó todo lo que existe por medio de la palabra. Todo lo que podemos ver, Él creó por medio de la palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme, excepto
excepto vos, excepto yo, excepto el ser humano. Cuando todo estuvo hecho, Dios dijo, hagamos al hombre. Ahí se juntaron los tres. Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Por eso dice, hagamos, entre los tres nos hicieron. Y Dios tomó de la tierra, del polvo, ahí nos hizo. No fue con la palabra, fue con sus manos. Esa es la diferencia entre todo lo que vemos hecho, la naturaleza, los animales, la diferencia entre ellos y nosotros. Y ahí vemos el amor. Somos una obra de arte, somos hechos por la mano de Dios. Y luego en el versículo 12, como te decía, el que me enfoqué en la mañana de hoy, decía, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Cuando habla de pueblo, también habla de unidad, de voz, del individualismo de nosotros. Nosotros somos pueblo. Nosotros, cada uno de nosotros, formamos el 2 de mayo, corazón vegetal, como lo dicen por acá. Nosotros, cada uno, formamos el pueblo de 2 de mayo. Nosotros, cada uno, formamos el pueblo de Dios, individualmente. Y la Biblia dice que Él bendice al pueblo que lo reconoce como Dios. Reconocerlo, ¿viste cuando haces algo por alguien y alguien te reconoce por lo que hiciste? Te da una palabra a un público cuando hiciste algo y te nombran en algún acto escolar o te reconocen como quién sos, como reconocemos al fundador de nuestro pueblo, don Pedro Núñez, como reconocemos a los primeros colonos, el 2 de mayo. La persona reconocida se siente feliz, se siente honrada. De la misma manera, se siente Dios honrado cuando lo reconocemos como nuestro Dios. Muchas veces lo reemplazamos, decía yo. Lo reemplazamos por alcohol, por drogas, por dinero, por bienes. Lo ponemos a Dios en segundo lugar y lo otro en primer lugar. Ayer estaba hablando con un amigo y él me decía, yo no quiero crecer más que esto. Quiero tener mi tiempo, quiero hacer esto, lo que hago, y también quiero tener mi tiempo. Es un hombre que reconoce a Dios. Después termina la frase de ese versículo 12 diciendo, tú bendices la nación que te acepta como dueño. ¿Cuál es el dueño de tu vida? Suelo decir siempre que nosotros tenemos que ponerle a Dios en primer lugar, no porque Él no esté en primer lugar, porque Él está en primer lugar. Por más que no lo quieras, Él está en primer lugar. Pero ponerle en primer lugar de tu vida, ponerle en primer lugar de tus acciones. Si tenés compromisos, si tenés responsabilidades, si tenés una agenda, en esa agenda Él tiene que estar en el primer lugar. Entonces todo surge, todo pasa, todo va de acuerdo a ese propósito. Poner a Dios en el primer lugar. No porque Él no esté en primer lugar, sino en el primer lugar de tu vida, de tus acciones. Tú bendices, decía el salmista, hablando de Dios, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. ¿Querés ser bendecido? ¿Querés ser una persona beneficiada con la bondad, con el amor de Dios? No te alejes, tenés que estar cerca del árbol para que la sombra te afecte, para estar fresco. Jesús, en un momento allá en Jerusalén, un tiempito antes que lo mataran, Él miraba a Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos o los pollitos debajo de sus alas? De esa manera es la manera que Dios anhela que nosotros estemos, debajo de sus alas, donde Él nos cubre, donde Él nos guarda, donde Él nos cuida. Muchas veces vemos en la chacra, cuando llueve o cuando hace frío, esa gallina que tiene 10, 12 pollitos, pero a ella no le importa que llueva, ahí está toda mojada la pobre gallina, la bataraza. Algunas hasta esas que tienen el cuello pelado, ¿no? Pero todos los pollitos están debajo, calentito con la temperatura de ella, cuidándolo del frío. Ese instinto animal fue dado por Dios. Es el mismo amor que nosotros tenemos por nuestros hijos. Es el mismo amor que Él tiene con nosotros. Dice la Biblia que nosotros, siendo malos, siendo personas malas, como somos, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios nos dará a nosotros, a aquellos que lo amamos? Dios bendice al pueblo que lo reconoce como Dios y a la nación que lo acepta como dueño. Creo que esa no es un requisito, no es un contrato que tenemos con Dios, no es un trueque que hacemos con Él, que para que Él nos bendiga nosotros lo tenemos que reconocer, que para que Él nos bendiga nosotros tenemos que aceptarlo como dueño. Eso, la bendición es la consecuencia del amor de nosotros hacia Dios, o sea, porque nosotros lo reconocemos como Dios. La consecuencia de eso es la bendición de Él hacia nuestras vidas, porque nosotros lo aceptamos como dueño. La consecuencia de eso, nosotros lo hacemos por amor a Él, o así deberíamos ser. Deberíamos reconocerlo y aceptarlo por amor a Él, por el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Y la consecuencia de eso, por supuesto, es la bendición de Él hacia nosotros, de ser personas bendecidas, para poder también luego dar una palabra de consuelo a otro. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, ¡qué alegría!